muchas mujeres se encuentran con vidas insatisfechas en su edad adulta, con mucho resentimiento, mucha ira, con mucha fatiga, estrés, dolores crónicos y sienten que la vida es dura y difícil. La Biblia nos habla acerca de un versículo que dice, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero este versículo no nos está hablando acerca de ignorar o olvidar las cosas que nos han sucedido, sino de irlas dejando. Nos muestra de un proceso en nuestro caminar con Dios en el cual Él va con nosotras, acompañándonos, sanando esas cosas dolorosas que hemos vivido en nuestra vida. Por eso es importante sanar esas heridas del pasado, para que estas no afecten nuestro presente, porque están ahí, constantemente afectando nuestras decisiones, nuestra percepción de la vida y afectando a nuestros seres queridos. Por eso yo quiero invitarte a sanar esas heridas del pasado para poder vivir este presente y vivir un futuro lleno de éxito. Quédate con nosotras en Sendas para la Mujer y descubre cómo decirle adiós al pasado. Ya regresamos, Sendas para la Mujer. Camina con rectitud e integridad de corazón. Mujer, tu vida tiene sentido. La belleza se refleja cuando tienes un corazón alegre y agradecido. Somos Sendas para la Mujer. Camina con rectitud e integridad de corazón. Mujer, tu vida tiene sentido. La belleza se refleja cuando tienes un corazón alegre y agradecido. Somos Sendas para la Mujer. Hay muchas mujeres que no logran vivir en libertad porque los recuerdos del pasado, las conductas y las creencias equivocadas no se lo permiten. Viven con resentimiento, con ira, con frustraciones, con mucha tensión, con relaciones conflictivas. Y por ello tenemos con nosotras ahora a Cristina Esbun, directora de Abrazando tu Herencia y Semillas de Amor, y también autora del libro Dile adiós al pasado. Bienvenida, Cristi. Gracias, es un honor estar contigo en este programa y poder compartir con la audiencia de las experiencias de mi vida, a través de las cuales pues he descubierto la libertad que todas tenemos y deseamos tener en algún momento. Pues gracias, Cris. Te conozco pues personalmente desde hace varios años y también a través de tu libro pues he conocido los sufrimientos que has vivido en el pasado, en tu niñez, en tu adolescencia y en tu juventud. ¿Podrías hablarnos tú un poco acerca de lo que has atravesado en tu vida? Sí, claro, me gustaría, pero antes de hacerlo quiero aclarar que mis padres no es que eran malos, ¿no? Sino que a lo mismo que muchos de nosotros hoy en día sufrieron y padecieron situaciones en sus vidas que marcaron sus corazones y que volvieron a sus corazones duros quizás en algún momento o tuvieron comportamientos negativos que terminaron dañando a los hijos que ellos tuvieron. Y nací en un hogar pues alcohólico, ¿verdad? Y había violencia intrafamiliar en mi casa. Mis padres se divorcian a la edad de 3 años, cuando yo tenía 3 años. Y cuando tenía alrededor de 6 años, mi madre decide casarse nuevamente para darnos esa figura paternal, ¿sí? A todo esto mi corazón ya había visto los conflictos anteriores del hogar en el que nacimos y ahora pues nos mudábamos a otro lugar pensando que quizás salirnos de ese lugar las heridas o el dolor desaparece, pero es todo lo contrario. Uno se muda con todo lo que lleva adentro, ¿verdad? Y las heridas no desaparecen a menos que hagamos algo al respecto. Y pues cuando mi madre se casa nuevamente, jamás nunca pensó ella que el hombre con que ella se casara iba a venir a abusar sexualmente de mí. Esto empezó a suceder casi al cumplir los 7 años, un poco antes, y continuó por un buen tiempo. Unos vecinos míos también abusaron de mí sexualmente. Y pues hoy yo puedo hablar de este tema con toda la libertad que lo estoy haciendo ante ti, ante las cámaras, ¿verdad? La audiencia televisiva. Y pareciera que estoy contando la historia de alguien más, porque puedo sonreír, ¿verdad? Y puedo estar tranquila. Pero esas fueron las experiencias difíciles de mi niñez. Aparte de eso, pues yo soy muy similar en lo físico a mi padre y también en el temperamento. Entonces, debido a las heridas que mi madre, quien luchó mucho por nosotros, por mi hermano y por mí, esas heridas que ella llevaba, hacía que ella, en vez de ver a la niña que ella tenía, miraba a aquel señor que le había hecho tanto daño a ella.
Entonces cuando ella me disciplinaba a mí, no era igual que el disciplinar a mis hermanos, sino que más de alguna vez me pegó hasta 30 veces, ¿verdad? Con el cincho. Y fueron cosas que fueron marcando mi vida con rechazo, ¿verdad? No recuerdo en algún momento tener afecto en mi vida, alrededor de mi vida. Y todas estas cosas se van agregando a tu corazón. Uno piensa de que simplemente vamos a seguir adelante, las vamos a hacer a un lado y vamos a continuar, o no voy a pensar en ellas y voy a seguir mi camino. Pero realmente van forjando nuestra personalidad, van amarrando nuestra vida, van atando nuestro caminar sin darnos cuenta. Exacto. Y son heridas silenciosas, porque yo no era la persona que vivía llorando en cada esquina, ¿verdad? Sino que uno va desarrollando estos patrones de conducta que lo van haciendo salir adelante. Mucha gente desarrolla orgullo, ¿verdad? Otros ira, enojo o mentira, muchas veces para escaparse de la responsabilidad. Ponemos máscaras, ¿verdad? Muchas veces ponemos máscaras para protegernos, para defendernos y para sobrevivir muchas veces en el ambiente donde estamos. O vivimos en la defensiva todo el tiempo. Esa era yo. Yo vivía la defensiva. Yo tuve muchas de estas características, ¿verdad? Que se fueron desarrollando en mí sin darme cuenta que no era yo. Exacto. Porque así mismo yo decía, es que así soy yo. Exacto. Punto. Y jamás nunca se me hubiera ocurrido que eran las heridas que yo llevaba en el corazón, las que estaban manipulando mi vida como un títere. Y Cristi, muchas veces he notado que hasta las personas a nuestro alrededor nos refuerzan esa identidad. Es que tú sos la enojada, es que tú sos la orgullosa, pero realmente no es lo que somos, sino que es lo que nos hemos formado para sobrevivir en medio de este ambiente, ¿verdad? Y es muy claro porque a todo ser humano lo hizo Dios. Y todos sabemos que nos hizo conforme a su imagen y semejanza. Entonces, si Dios nos hizo conforme a su imagen y semejanza, yo no creo que Dios sea amargado, mentiroso, orgulloso. Él es todo lo opuesto a eso. Entonces, si yo me parezco a Dios porque Él me hizo conforme a su corazón, todas estas cosas que yo tengo en mí no estaban puestas ahí originalmente, sino que se desarrollaron por las situaciones difíciles que simple y sencillamente no sabíamos cómo enfrentar. No sabíamos cómo hacerle frente a esas situaciones y decir voy a hacer esto con lo otro, voy a resolver de esta manera, quizá porque estábamos muy pequeños, quizás porque nunca se nos habló del tema, porque nadie nos enseñó. Y entonces hicimos lo mejor que pudimos en el momento. Así es. Claro, o sea que no tenemos herramientas cuando somos niños para poder actuar y saber cómo comportarnos o cómo manejar un abuso sexual. Eso es duro, es difícil. Entonces ponemos máscaras, murallas y todo para protegernos y como tú dices, vamos viendo cómo salimos adelante y nos defendemos en este mundo que lo percibimos como violento, como agresivo y como un mundo inseguro. Así es. Y entonces no solo no tenemos las armas, sino que al mismo tiempo perdemos nuestro valor. Así es. Porque entonces dejamos que las otras personas digan lo que valemos por lo que ven en nosotros. Y empezamos a minimizarnos interiormente. Y es impresionante cómo a veces, yo en mi vida no viví sufriendo las 24 horas del día, o sea, fueron episodios, ¿verdad?, que sucedieron en mi vida, constantes, sí, pero no eran las 24 horas del día. Pero esos episodios marcaron mi vida, más que los agradables y los lindos que hubieron. Quizás si no hubieran habido estos episodios tan graves, los agradables tendrían más fuerza, ¿no? Pero a lo cierto es que sí se graban y sí van moldeándonos. ¿Y quién no ha tenido un pasado? ¿Quién no ha tenido un momento en su vida donde alguien le hizo daño, donde alguien le traicionó, donde sus padres no estuvieron? Nosotros que vivimos una guerra en nuestro país, ¿cuántos padres emigraron dejando sus hijos atrás? Y aunque no era una herida directa, porque no vinieron y los ultrajaron, sino que al dejarlos se hirieron sus corazones y sufrieron abandono. Sufrimos rechazos de diferentes formas y hemos perdido la identidad. Y así crecemos, y crecemos esperando dar a luz una vida saludable, diciendo cosas como, a mis hijos no les voy a hacer esto, a mis hijos no les voy a hacer aquello, no me voy a comportar de esta forma. Y una vez nos casamos y tenemos los hijos, nos encontramos haciendo todo lo que dijimos que no haríamos. Y terminamos odiándonos a nosotros mismos y diciendo, ¿cómo es posible que yo haga esto? Exacto. Sin nunca darnos cuenta qué es lo que hay dentro de nosotros manipulando nuestras emociones y nuestras decisiones. Porque mientras nosotros tengamos heridas en el corazón, al final no seremos nosotros tomando la decisión, sino la herida de nuestro corazón. Por eso es que Dios dijo en su palabra, por sobre todas las cosas, guarda tu corazón, porque de él va a emanar nuestra vida. Entonces,
Y es lo que no hacemos, Roxana. Exacto, No lo sabemos cuidar. Creo que no nos han enseñado la importancia de guardar ese corazón. Ni cómo hacerlo. Ni cómo hacerlo, y muchas veces en el transcurso de nuestras vidas es más, exponemos nuestro corazón por las necesidades, las carencias que llevamos afectivas, entonces se lo entregamos nuestro corazón a cualquiera para que todo el mundo lo pisotee, y más heridas. Sobre las heridas que ya traíamos, más heridas, y buscamos personas que nos hieran más todavía, y ahí seguimos hasta que, como tú decís, si no logramos parar y decidir sanar esa herida nos va a seguir controlando por el resto de nuestras vidas. Y estamos expuestos a ser heridos diariamente, porque vivimos en un mundo imperfecto, o sea, nosotros somos imperfectos. Nos vamos a equivocar queriendo o sin queriendo. O sea, todo el tiempo cometemos errores de omisión. Pero si yo tengo mi corazón herido, cada cosa que me pasa me duele 10 veces más de lo que me dolería si mi corazón estuviera saludable. Creemos que todo el mundo está en contra de nosotros. Me lo dijo por esto, ¿verdad? Porque nuestra perspectiva cambia, la manera en que vemos la vida a través de las heridas. Y no nos damos cuenta tampoco, porque esa se vuelve nuestra realidad y nadie nos puede decir lo contrario. Y cuéntame un poco, Cris, acerca de cómo lograste sanar ese pasado. O sea, obviamente sufriste muchísimo y conozco a muchas personas, incluyéndome a mí, que me ha costado mucho sanar ciertas cosas de mi vida, pero te admiro mucho porque veo cómo realmente Dios ha hecho algo impresionante en tu vida y has logrado sanar ese pasado tan duro y tan doloroso. Me gustaría que nos compartas un poco de eso, porque creo que todas estamos ahí anhelando saber un poco más acerca de cómo hacerlo. Sí. Pues realmente Dios es el protagonista de la sanidad de nuestros corazones, ¿verdad? Y cuando yo estaba buscando de Dios para que cambiara a las personas que vivían alrededor mío, porque me estaban causando mucho dolor, lo primero que Dios me mostró es mi corazón. Nunca en mi vida yo había visto el interior de mi corazón, ni nos detenemos a hacerlo, solamente seguimos nuestro camino. Y Dios me mostró todo lo que yo llevaba ahí adentro. Me mostró que yo llevaba orgullo, prepotencia, que yo llevaba tanto dolor allá adentro de mi corazón, amargura, ira, ¿verdad? Enojo, resentimiento, odio. O sea, todas esas cosas que a usted se le pueden ocurrir estaban dentro de mi corazón. Recuerdo que cuando Dios hizo eso conmigo, no fue algo agradable. A nosotros no nos gusta que vean esas partes de nosotros. Aparte que un corazón herido no tiene tolerancia al dolor. Entonces, cuando te están diciendo, tú tienes esto, duele, y uno prefiere esconderse, pero por alguna razón yo no me escondí. Y Dios me dio la fuerza realmente para ver la condición de mi corazón. Y Dios me dijo, la razón por la cual tu corazón está así es por tu abuso en tu niñez, ¿verdad? El abuso verbal que recibiste, el físico y el sexual que tú recibiste en tu niñez. Y la única forma en que yo puedo sanar eso, porque quiero sanarlo, es si tú decides perdonar a estas personas. Y justo ahí dije yo, momento. O sea, si tú eres un Dios de amor, no me puedes estar hablando a mí de perdón. Porque si me hablas de perdón es que no entiendes mi dolor. Las personas que me dañaron no se han arrepentido, ni tan siquiera han reconocido que me dañaron. Exacto. Y ahora tú vienes y me dices, perdónalos y ya, y dejarlos libres y ya, ¿verdad? Pero lo cierto es que aún sin entender en esa época lo que era el perdón, no tenía la mayor idea porque no conozco lo que hoy conozco de Dios, decidí hacerle caso a Dios. Obviamente me tardé un mes en el proceso, ¿verdad? Todos los días yo me levantaba y lo primero que se me cruzaba en la mente era perdona. Y yo decía no, y me hacía la loca, ¿verdad? Pero después de un mes fue como que me cansé de pelear con ese pensamiento y decidí rendirme a ese pensamiento. Y me pasé otro mes tratando de perdonar, porque yo decía, yo te perdono y en el nombre de Jesús, amén, y haz tú. Y me levantaba, pero cuando me encontraba con esas personas seguía igual. Entonces, fue un proceso en mi vida que Dios me ayudó para poder perdonar. Y eso me dio a mí la libertad de poder descubrir un corazón sano. Cuando al final yo decidí perdonar, yo decidí rendir mi corazón y Dios me enseñó cómo hacerlo, es impresionante lo que yo experimenté en mi vida. Nunca voy a terminarle de dar gracias a Dios por lo que eso pasó hace casi 13 años atrás y nunca voy a terminar de dar gracias. Por primera vez experimenté la libertad. Tenía 24 años, yo sé que ya hicieron la suma, tengo 37, pero
es primera vez en mi vida que yo experimento vivir una vida sana, sin un corazón lleno de golpes y de heridas. Qué rico. Y es algo impresionante, es algo sorprendente, que no nos lo puede dar nada ni nadie, solamente Dios cuando le creemos, le obedecemos y confiamos en Él. Bueno, gracias Cristi y pues ya venimos, quédate con nosotros. Camina con rectitud e integridad de corazón. Mujer, tu vida tiene sentido. La belleza se refleja cuando tienes un corazón alegre y agradecido. Somos Sendas para la Mujer. Camina con rectitud e integridad de corazón. Mujer, tu vida tiene sentido. La belleza se refleja cuando tienes un corazón alegre y agradecido. Somos Sendas para la Mujer. Estamos de regreso en Sendas para la Mujer y en este segmento tenemos un caso que nos han enviado. La pregunta para hoy es, tuve una niñez muy dura, no me sentía amada, sino más bien un estorbo. Fui abusada varias veces por diferentes personas que llegaban a la casa. Me sentía sola y sin nadie en quien confiar. Ahora soy cristiana, pero me cuesta mucho creer que Dios me ama. El papá de mis 2 hijos se fue con otra y estoy sola, viendo cómo saco a mis hijos adelante. Mi mamá no me ayuda en nada, sino cuando la visito me critica y me humilla. ¿Qué hago para no sentirme usada, sola y enojada? Cris, ¿qué le puedes decir a esta señora? Sé que es muy difícil lo que esa señora ha vivido y en ningún momento yo quiero minimizar su dolor o lo que siente, ni mucho menos Dios. Pero yo creo que hay un solo camino para sanar sus heridas y es el mismo camino que Dios me hizo tomar a mí y es el camino del perdón. Para que todas las cosas cambien en nuestro entorno, lo primero que tiene que cambiar primero es nuestro interior. Porque yo me puedo seguir sintiendo sola, aunque no esté sola, si mi corazón sigue herido. Me puedo seguir sintiendo abandonada, aunque ya no esté abandonada, cuando mi corazón sigue estando herido. Entonces, el camino a seguir es el perdón. Muchos decimos, pero para ustedes es fácil decir perdón, ¿verdad? Como que no fuese difícil hacerlo, porque pensamos o tenemos el concepto erróneo del perdón. Pensamos que perdonar es una injusticia sobre mi vida y que es hacerle bien a quien me hizo mal, es dejar las cosas sin que se resuelvan y que se haga justicia sobre mí. Perdonar si ni se han arrepentido o me han pedido perdón, o si ni tan siquiera reconocen su error. Y tenemos muchas cosas que nos dicen que el perdón no es bueno, pero sin embargo, mi consejo a esta mujer sería que le crea a Dios. La palabra dice que al que le cree, todo le es posible. Y si yo le creo a Dios, las cosas que me son imposibles hoy serán posibles. Para mí era imposible que alguien viniera y me dijera, yo te voy a quitar el dolor de tu corazón. Era imposible, no había forma de borrar mi pasado. Pero yo le creí a Dios y decidí perdonar. ¿Cómo se perdona? Se perdona declarando lo que me han hecho y mencionando el nombre de la persona. Yo estoy haciendo una declaración de poder y tengo que tomar el hecho, ¿verdad?, con el que me dañaron y tengo que decir el nombre de la persona y decir, Señor, en tu nombre yo decido perdonar, porque el perdón es una decisión, no es algo que yo tengo que pedir ayuda para hacer, es algo que yo decido bajo el entendimiento de que ese Dios va a ser fiel conmigo, que Dios va a sanar mi dolor. Y yo creo de que lo que Dios quiere es darnos libertad y darnos ese corazón sano para que podamos tener esa vida plena y esa vida abundante. Yo le invito a cualquier persona que esté sufriendo o padeciendo cosas similares a estas o diferentes quizá, que hayan dañado su corazón, que usted esta mañana o este día pueda decidir perdonar y traer libertad a su vida. Bueno, si quieres saber más acerca de cómo sanar, cómo perdonar y cómo conocer más el corazón de Dios, pues te invito a que compres este libro, que lo adquieras en las librerías que tú conoces, porque realmente vale la pena. Y ese libro te ayudará a decirle adiós al pasado. Quédate con nosotros para el siguiente segmento. Ya regresamos. Camina con rectitud e integridad de corazón. Mujer, tu vida tiene sentido.
La belleza se refleja cuando tienes un corazón alegre y agradecido. Somos Sendas para la Mujer. Camina con rectitud e integridad de corazón.